Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Es una alegría poder otra vez entrar de esta manera a su casa para compartir las alabanzas, un par de canciones, un coro de adoración y luego también poder escuchar la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestra edificación, para todo aquel que esté lejos de Dios, para aquel que se sienta cerca de Dios. La palabra de Dios va a ser oportuna y confiando en el Señor que también la palabra de Dios va a ser eficaz para su vida. Pero en primer lugar, porque luego no quisiera interrumpir el orden de la reunión, la adoración y menos el mensaje de la palabra de Dios con alguna palabra que sea disonante, quiero agradecerle a toda la iglesia por todos los saludos, por el día de mi cumpleaños hace unos días atrás, a los jóvenes de la iglesia, entre los que estaban mis hijos, por esa preciosa canción que ha resultado, en primer lugar, en una gran alegría para mí y en una gran bendición también para muchas otras personas, porque hasta de diferentes países han recibido la canción, como reciben también los programas y han sido alentados por el Señor. Es como una canción de orden secular donde el Espíritu de Dios tomó ocasión y comenzó a obrar en el corazón de muchas personas. Pero en lo que respecta a lo personal, yo tengo que agradecerle muchísimo a todos los hermanos. Este año, como nunca antes, recibí infinidad de mensajes y no sé si pude contestar a todos. Hice el intento de contestar todos los WhatsApp, algunos por Facebook, algunos por Messenger también, pero no sé si pude contestar a todos, a menos fue la intención. Sí, los leí a todos. Entienda usted que la mayoría de los mensajes por ahí son parecidos, salvo los textos. Junín me grabaron, les mando un cariño grande a los hermanos de Junín, mandaron diferentes familias sus mensajes, gracias a los pastores, Ricardo y Belén, también por hacer esa tarea, hermanos de Perdriel, de Villanueva, de Fray Luis Beltrán, de Palmira, obviamente, de San Martín, de Medrano. Muchísimas gracias, hermano, muchísimas gracias. No puedo decir otra cosa. Fui muy bendecido. Algunos me acercaron algunos presentes, una picada, un asado también. Así que muchísimas gracias. No sé si decirle doblemente gracias a esos porque en realidad muchas gracias. Pero el solo hecho de que usted por ahí se acuerde y mande un mensaje, un agradecimiento. La mayoría de los jóvenes que se detienen por ahí a dar gracias, dicen gracias por los retos, gracias por la paciencia. Y eso parece como una marca, como una constante en muchas personas. Bueno, se ve que usted me identifica así. El día de mañana, cuando partamos de esta tierra a la presencia del Señor, ahí en el epitafio dirá: se fue el que nos exhortaba, el que nos tenía paciencia. Pero bueno, mientras dure nuestra vida terrenal, seguiremos haciendo lo que el Señor nos mandó, es predicar su palabra, es compartir las buenas nuevas de salvación, es con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra formar obreros para la extensión del reino de Dios. Así que gracias por tantas expresiones de cariño a todos, a los que se acordaron y a los que no se acordaron. Igualmente, muchísimas gracias, querida iglesia. Desde Perdriel hasta La Favorita, hasta qué sé yo, este costado de acá de la zona este, muchas gracias. Y en verdad fue un día muy especial, la semana había sido especial y
la remataron con el programa, que no entendí lo que estaban haciendo, porque pensé que YouTube me estaba saludando por mi cumpleaños, y después digo, no, pero si YouTube no hace eso, lo suele hacer en todo caso Facebook. Así que no entendí, después digo, no, pero si esto es la iglesia, ¿qué pasó? Y bueno, eso me enteré 13 minutos antes, así que comencé a leer todos los mensajes, y bueno, y la rematamos con las salutaciones de los pastores que me saludaron y la canción que prepararon mis hijos con los jóvenes. La verdad fue un tiempo muy especial. Y me doy cuenta que en la medida que uno se va poniendo más viejo, porque estamos más viejos, dice la Biblia que el hombre exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día. Espero que así sea, que el interior se renueve de día en día, pero al ponerse uno más viejo, las emociones afloran mucho más fácil, así que están ahí a flor de piel. Entonces se me piantaron algunos lagrimones también, porque era demasiado aprecio, demasiadas atenciones, era realmente demasiado. Y hablando con sinceridad y no por ser reiterativo o repetir palabras de otros, sé en lo profundo de mi corazón que no merezco absolutamente nada de todo ese reconocimiento. Y como a alguien le dije, lo que uno hace desde el día que decidimos seguir y servir a Cristo, lo hace en la presencia del Señor para el honor y la gloria del Señor. Pero igualmente, muchísimas gracias. Y para no ponernos así muy sentimentales, hay una canción vieja, pues yo como soy viejo, entonces canto algunos coros viejos. No son tan viejos, pero algunos no habían nacido. Calculo que esto tiene que haber sido de la década del 90, más o menos. Así que algunos dicen, no, pero eso está re viejo. Bueno, pero le vamos a sacar esa canción vieja como nueva, porque es de mucha bendición. Y en este día, que ya amaneció hace rato, porque seguramente usted se levanta antes que el sol salga. Yo tengo esa costumbre, no es que estoy viendo todos los días, salgo a ver cuándo sale el sol, porque estoy adentro de mi casa, pero hoy a la mañana sí pude ver la salida del sol. Y desde que nace el sol hasta que se pone, hasta que vemos la luna brillar, la misericordia y la gracia de Dios están presentes sobre nuestra vida, y están presentes sobre su vida y quieren manifestarse sobre su vida. Denle una oportunidad a Dios. Ahí en su casa usted puede cantar con nosotros esta alabanza al Señor. Como el sol resplandece, llena de su luz, así llenas tú mi vida. Y la luna ilumina en la densa oscuridad, iluminas así mi vida. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte, eres tú, mi Jesús, jamás te dejaré de amar. Como el sol resplandece, llena de su luz, así llenas tú mi vida. Y la luna ilumina en la densa oscuridad, tú iluminas así mi vida. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte, eres tú, mi Jesús, jamás te dejaré de amar. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte, eres tú, mi Jesús,
jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar. Y quiero en esta mañana, al compartirle la palabra de Dios, quiero hablarles sobre el Evangelio completo. La palabra Evangelio, la mayoría de los creyentes, supongo yo, saben qué significa. Significa buen mensaje. Es el buen mensaje, son las buenas nuevas de salvación de Dios para el hombre. O sea que Evangelio es una buena noticia de Dios. Y para que quede claro, la buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Bueno, toda la raza humana es pecadora. Por eso Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por toda la raza humana. El propósito de Dios el Padre es que ninguna persona se pierda, sino que toda persona, quien quiera que ésta sea, tenga la oportunidad de proceder al arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que Dios impone al ser humano, sino que el arrepentimiento es una decisión del corazón y de la voluntad de cada persona que corresponde de esa manera o no al oír las buenas nuevas, el Evangelio que Dios nos ha dejado, su santa palabra. La mejor noticia que una persona puede oír en su vida es el Evangelio, porque el Evangelio tiene el poder de salvar, tiene el poder de Dios. El apóstol San Pablo escribió en Romanos 8:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en verdad hay noticias muy buenas en la vida de una persona. Una buena noticia para mí fue cuando me puse de novio, cuando me casé, para algunos cuando le regalan algo, cuando compra su auto o le regalan un auto. Una buena noticia, una muy buena noticia es cuando uno se entera que va a ser papá o va a ser mamá y nace esa criatura que uno ha estado esperando por tantos meses. Son buenas noticias. En la vida estamos llenos de buenas noticias y de malas noticias también, pero ninguna noticia buena puede compararse con esta buena noticia, que Cristo Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros. Él tomó nuestro lugar, nosotros debíamos morir por causa de nuestros pecados, porque la Biblia dice, Dios declaró que la paga del pecado es la muerte, pero también Dios dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, si hay alguna prioridad en la vida del ser humano, esa prioridad debe ser creer en el Evangelio. No se olvide que Evangelios son las buenas noticias de Dios para usted. Y hay buenas noticias. En este día hay buenas noticias de Dios para usted. Si tiene Biblia y si no, óigame en la lectura bíblica, en el Evangelio de San Mateo, que es el primer Evangelio, capítulo 3, la lectura es un poco extensa para los que no están acostumbrados o para un programa como este. Desde el versículo 1 en adelante dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos, lo cual equivale al reino de Dios, se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, que es un río, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, que era una secta de aquel tiempo,
venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En primer lugar, Juan se presenta predicando un mensaje de arrepentimiento. Y yo quiero, antes de comenzar con el desarrollo de este punto y lo que sigue, explicarle a usted que no es mi intención hacer un mensaje exhaustivo y detenerme versículo por versículo y palabra por palabra y hacer una especie de estudio de este tiempo, porque en realidad eso nos llevaría mucho tiempo. Pero ¿por qué nos llevaría mucho tiempo? Porque es muy rica toda esta enseñanza. Pero yo quiero ir realmente de lleno al mensaje de hoy para que usted pueda tomar una decisión, sea que es la primera o de las primeras veces que usted nos oye o está escuchando el mensaje del Evangelio, o sea usted miembro de una iglesia, la que yo pastoreo, o no sé, cualquier otra iglesia de cualquier religión o fe que usted profese, pero al estar sintonizándonos, yo quiero ir directamente al grano y no hacerle perder a usted el tiempo. No quiero a usted entretenerle. Juan el Bautista es enviado por Dios delante de la persona de Jesús para preparar el camino para que luego el Señor venga y continúe con la obra que Juan comienza. Y el mensaje de Juan es un mensaje directo. Él no se anda con rodeos, él va directamente al grano y le dice a la gente: arrepiéntanse de sus pecados. Esta es la interpretación del texto, porque pronto Dios comenzará su juicio sobre ustedes. Está llamando al arrepentimiento y está diciendo a la gente que pronto va a haber un juicio y el juez va a ser Dios. Y los que van a ser juzgados son ellos si no se arrepienten de sus pecados. Si Juan quería causar una mala impresión, bueno, de hecho la causó. Si Juan el Bautista viniera en estos días y comienza a predicar este mensaje, yo le aseguro que la mayoría apagaría su dispositivo o cerraría sus oídos, o si lo encuentra en la vía pública cambiaría de dirección y se iría inmediatamente, porque no es popular que alguien confronte directamente a la gente de parte de Dios y le diga a la gente lo que está haciendo mal. Bueno, pero justamente eso es lo que Juan el Bautista está haciendo. Y nosotros no estamos acostumbrados, lamentablemente, a que se nos hable directamente. Yo tengo un sinnúmero de personas que me dicen a veces a mí: pastor, usted dígame cuando usted ve algo malo, dígame. Y cuando les digo lo que está mal, inmediatamente se ofenden. Algunos dejan de asistir a la iglesia, otros ya no asisten más. Entonces, no es verdad que estamos preparados para escuchar la verdad. Procuramos generalmente decir la verdad con la mayor gracia posible, pero seguramente que quien está del otro lado, por más que yo le diga la gracia, la verdad, con toda la gracia posible, si su corazón no está dispuesto para oír las cosas de Dios, lo va a rechazar y va a decir que se le dijo en forma brusca o que se le llamó la atención de una manera que no era la apropiada. Porque la verdad de la cosa es que no nos gusta que se nos diga la verdad.
No nos gusta que se nos corrija. Desde que somos niños no nos gusta que nos corrijan. Y nuestros padres nos han corregido, gracias a Dios, para formar en nosotros personas de bien, personas con principios, personas con valores. En la mayoría de los casos, no en todos los casos es así, pero cuando somos niños no nos gusta. No queremos, cuando somos adolescentes nos volvemos respondones porque no queremos que se nos exhorte, no queremos que se nos llame la atención. Cuando ya somos adultos y quizá están con vida nuestros padres o ya no están, decimos qué bueno que fue mi padre, mi madre que me corregía. Y ahí nos acordamos recién de las exhortaciones y le damos valor, porque cuando somos niños, pensamos como niños, juzgamos como niños. Cuando somos adolescentes, hacemos uso de lo propio de la edad. Entonces somos respondones, nos rebelamos. Pero llega un día en que tenemos que madurar. Y así nos sucede. Quizá hay personas mayores que están oyendo seguramente este programa, pero tienen actitudes de niños frente a la palabra de Dios. Mi querido, yo no estoy puesto por Dios para entretenerle a usted y darle el caramelo o darle el postre, el dulce para que usted lo tenga alegre, sino que estoy puesto por Dios para darle la palabra de Dios. Yo sé que obviamente no soy el mejor predicador, lejos, muy lejos estoy de eso, pero de una cosa estoy seguro, usted nunca va a escuchar un mejor evangelio que el que escucha en nuestra iglesia, porque hay un solo evangelio y el que predicamos es el evangelio del Señor Jesucristo para arrepentimiento. Así que nos encontramos que a la gente no le gusta que se los confronte, pero Juan está hablándoles la verdad. Y es bueno que se nos diga la verdad. Cuando una persona como Juan se para y le dice a la gente lo que le dice que se arrepienta, es justamente porque eso estaba en el corazón de Dios. Y entonces Juan recibe lo que está en el corazón de Dios y le dice a la gente lo que está en el corazón de Dios. Por lo tanto, la gente ahora está escuchando lo que estaba en el corazón de Dios. Y eso es bueno, aunque sea una exhortación. El resultado de la predicación de Juan lo encontramos en el versículo 6. Dice la palabra de Dios que la gente se arrepentía y se bautizaban y confesaban sus pecados. Mi querido, la única manera en que las personas puedan reconciliarse con Dios, con quien nos hemos peleado por causa de nuestros pecados, es escuchando el mensaje del evangelio, que es un mensaje de arrepentimiento. Por eso, usted que forma parte de la iglesia o dice ser la iglesia del Señor, tiene que predicar el mensaje del evangelio. No debemos entretener a la gente con cuestiones que no les lleven al arrepentimiento. Probablemente podemos encontrarnos sin saberlo un día con alguna persona que va a ser la última vez en su vida que Dios le dé una oportunidad. Y usted va a ser el medio para poder hablar el evangelio, así que usted no puede hablarle cualquier cosa. No puede contarle lo que a usted se le ocurra, no puede entretenerle, porque lo que suceda con la eternidad de esa persona depende de si usted le habla el evangelio o no se lo habla. Es preferible por ahí ganarse de alguien que no sea de su agrado, diciéndole a usted la verdad, y no hacerse de un amigo, no diciéndole a usted la verdad de Cristo. Hablemos la verdad de la palabra de Dios. Quien me está escuchando en este día debe romper su relación con el pasado pecador y comenzar una relación nueva con Dios. Porque dice la palabra que pronto vendrá a juzgar al mundo entero. Es el mensaje que Juan está predicando. Arrepentirse no es solamente darle la espalda al pecado, sino que también es volverse a Dios y llevar una vida de acuerdo a lo que ordena la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Arrepentirse significa dar la vuelta. Arrepentirse es tomar otra dirección. Arrepentirse es dar un giro de 180 grados. Voy hacia el oeste, ahora giro 180 grados y comienzo hacia el este. Es una dirección completamente distinta. Arrepentirse es un cambio de corazón
y también es un cambio de mentalidad. Esto lo produce el oír la palabra de Dios con fe. Es un nuevo compromiso, el arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento verdadero, uno se descompromete con el pecado, con una forma vana de vivir, y ahora se compromete con Dios. Por eso dije que antes de conocer a Cristo, usted estaba comprometido con el pecado igual que yo. Pero ahora, al arrepentirse de sus pecados y al aceptar a Jesús como Salvador de su vida, usted se compromete con Dios para vivir una vida agradándole solamente a Él. Y Juan está predicando ese mensaje porque Dios se le reveló en el desierto, y entonces él estuvo en el desierto con Dios y él oyó la voz de Dios. Por eso el texto bíblico dice: voz que clama en el desierto. Hay una voz que estaba clamando en el desierto, y era la voz de Dios hablándole a Juan y diciéndole: quiero que vayas y le digas a la gente lo que yo te estoy diciendo en el desierto. ¿Qué le está diciendo Dios en el desierto? Le está diciendo: quiero que le digas a la gente que se arrepientan, porque el tiempo es corto y yo voy a juzgar pronto a la gente. Así que les doy la oportunidad de que se arrepientan. Y Juan sale a hacer la tarea que Dios le encomienda. Y nadie puede escaparse del juicio, pero todos tendrán la oportunidad de oír el mensaje para arrepentimiento. Arrepentimiento. Ese es el mensaje central del Evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando uno se arrepiente, Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Esto proviene de la gracia de Dios. No es algo que el hombre puede inventar, es el favor y el amor de Dios por usted. Gracias a Dios por eso. Dice la Biblia en el versículo 6 que la gente iba y se bautizaba. Iban hasta el Jordán. O sea, la gente salía de las ciudades porque se enteraron de que allá en la zona desierta, desierta de casas, desierta de población, allá cerca del Jordán, hay un hombre que está hablando la palabra de Dios, y salían de las ciudades para ir a escucharlo. Y cuando escuchaban el mensaje, eran compungidos en sus corazones, porque el Espíritu de Dios les mostraba que la relación de ellos con Dios estaba rota. Entonces ellos se arrepentían de sus pecados y confesaban sus pecados, y como estaba el río ahí, tomaban la decisión de bautizarse, porque esa era una costumbre de la época y sigue siendo una costumbre bíblica. Toda persona, por ejemplo, gentil, que no era del pueblo de Israel y quería formar parte de las costumbres judías, se bautizaba, dando a entender: ahora ya no seguiré las costumbres del paganismo, sino que voy a seguir las costumbres judías, las tradiciones judías. Entonces lo mismo equivalía para el bautismo bíblico. El bautismo bíblico es por inmersión, era por inmersión, por eso fueron al Jordán donde había mucha agua. Y representa el bautismo la decisión de una persona de dejar el uso y las costumbres de una vida mala, una vida de pecado, y ahora tomar la decisión de comenzar a vivir una vida en relación con Dios y en armonía con su palabra. Eso representa el bautismo, y la gente se bautizaba porque estaban arrepentidos. Pero en segundo lugar, en segundo punto que quiero mencionar, le dije no voy a desglosar todo esto, encontramos a los religiosos de la época. La Biblia menciona allí y aparecen dos grupos de personas que eran sectas del momento: los fariseos y los saduceos. Estos eran populares, más los fariseos, que eran personas que tenían una interpretación correcta de la palabra de Dios, no tanto así los saduceos. Los saduceos eran personas de una mejor posición económica, no así los fariseos. Pero los fariseos tenían como costumbre la interpretación correcta de la palabra de Dios, pero no la aplicación, o sea, no la llevaban a la práctica, pero sí la sabían y la interpretaban correctamente. Dice la Biblia que este grupo de personas, no sabemos cuántos, pero salieron de la ciudad y fueron hasta el Jordán, donde Juan se encontraba bautizando. Y dice la Biblia que fueron para que Juan los bautizara. Y uno tiene que suponer que lindo, vino más gente.
Y entonces tendría que, uno supone, qué lindo, vinieron estos, los vamos a abrazar, los vamos a recibir, los vamos a bautizar. Pero todo lo contrario, Juan conocía el corazón de ellos porque Dios les mostró que el corazón de estos religiosos era malo. El corazón era pecador. Y lo que estaban haciendo, porque dice que iban a ser bautizados, y Juan les dijo que ellos eran una generación de víboras. Imagínense lo que le está diciendo: ustedes son hijos malvados, sus padres fueron malos y ustedes son gente mala. Eso es lo que Juan le está diciendo. Dice, ¿cómo? Pero nos está invitando a escuchar el mensaje y ahora nos está diciendo que somos gente malvada. Porque Juan, Dios le había mostrado, conocía el corazón. Y cuando usted lee la Biblia en el Evangelio de Mateo, no es necesario que lo busque, solo le doy la cita. Capítulo 21, versículo 32. El Señor Jesús hizo referencia a los fariseos y a los saduceos y les dijo, cuando Juan vino predicando el Evangelio, ustedes no le creyeron. Así que era correcto lo que Juan estaba diciendo. Ellos no habían creído, pero sin embargo tenían que ser populares. Como el pueblo iba al bautismo, ellos entonces también iban al bautismo para que no surgieran contradicciones y que el pueblo no los mirara con malos ojos. Y estos religiosos representan a un sinnúmero de personas, que viven de las apariencias, que viven de las obras de bien, de hacer caridad, de tratar de mostrar su bondad, lo bueno que son. Pero la verdad es que nunca se arrepienten de sus pecados. Y el mensaje de Dios es un mensaje de arrepentimiento de los pecados. No es un mensaje de aplaudir las buenas obras. La única buena obra, ya se lo he compartido, es la obra de Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Por creer, tener fe en esa obra somos salvos, no por hacer un montón de buenas obras. Y usted va a escuchar por ahí mensajes donde solamente se les habla y se les dice hay que hacer obras, hay que hacer obras, hay que hacer buenas obras, obras de caridad. Y hacemos todo eso, ojo, las hacemos. Y ayudamos allá y suplimos aquella necesidad y llevamos al necesitado y a veces ayudamos con dinero al que a veces necesita, o con mercadería, o con leche, o con comida a los comedores, a los merenderos, a la persona que encontramos en la calle. Sí lo hacemos, pero no como un medio para obtener la salvación o para ser bien vistos delante de Dios, sino que eso se hace como una consecuencia del haberse uno arrepentido primero de los pecados, haber aceptado a Jesucristo como Salvador y que Él haya cambiado nuestra vida. Entonces, todas esas obras debieran ser producto de que Cristo nos cambió y no debieran ser el medio que utilizamos para ser bien vistos por Dios. Eso era lo que hacían los religiosos en los días de Juan el Bautista y en los días del Señor Jesucristo. Si por medio de las buenas obras nosotros pudiésemos ser justificados y declarados justos y buenos por Dios, entonces, ¿para qué el mensaje de arrepentimiento? Pero el Evangelio es un mensaje de arrepentimiento. Juan les dice a estas personas, ustedes son una generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Aunque ellos tengan una religión y vivan una vida aparente de bondad, son llamados en la palabra de Dios hijos malvados. Eso es lo que le dije recién, representa generación de víboras. Espero que ninguno de los que me oye esté dentro del grupo que Dios diga somos malvados, pero muy probablemente así sea. Pero justamente por eso usted está escuchando este mensaje, porque el que le predica también fue un hijo malvado, formó parte de la generación de víboras, hasta que recibí el mensaje del Evangelio y me arrepentí de mis pecados. Y Dios, que es bueno, me perdonó, como también quiere hacerlo a usted. Que usted pueda escuchar este mensaje no es para juicio, sino que es para salvación de su vida, solo que usted pueda reconocerlo. Y Juan les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y la idea es como la de una serpiente intentando huir del calor del fuego. En la predicación del Evangelio, nosotros tenemos que aprender
a equilibrar estas dos cosas, la gracia y el amor de Dios y la justicia de Dios. La gracia, el amor de Dios, las bendiciones, el favor de Dios y la justicia de Dios. Dios es bueno, pero Dios es justo. Dios es justo y Dios es bueno. El propósito de Dios en su justicia no es hacerle daño a usted, sino que Dios es bueno y Dios es justo. Por ejemplo, si usted sale en su vehículo y sabe que la ley de tránsito dice que usted no puede pasar un semáforo en rojo y usted pasa el semáforo en rojo pero no lo ve nadie, entonces usted piensa que ha hecho bien y no se siente culpable porque no hay una sentencia sobre usted. Pero resulta que la policía andaba escondida por ahí y usted pasó o la cámara lo tomó y entonces lo atraparon. Y entonces ahora usted dice, la policía son una manga de sinvergüenzas, la policía es mala gente, la ley es injusta, pero la ley decía que usted no puede pasar un semáforo en rojo y usted lo pasó. Entonces la ley es la ley y en ese sentido es buena para evitar accidentes, en ese sentido. Y entonces ahora usted tiene que hacerse cargo de haber quebrantado la ley. Entonces la ley no era mala, la ley era justa. Dios es justo. Dios no manda a la gente al infierno y la castiga porque sí. Esa es la elección, la decisión de cada persona. Hoy, aquí delante de usted, yo le ofrezco de parte de Dios en quien creo y a quien sirvo, le ofrezco la vida. Arrepiéntase de sus pecados y tendrá vida abundante. Pero también si no se arrepiente, tiene que saber que habrá un juicio. Pero usted elija la vida. Pero hay gente que va a seguir escogiendo no arrepentirse, se empecinará, será testaruda, cerrará su corazón y sus pensamientos a Dios por las razones que usted crea que son valederas. Quiero que piense, cuando Juan el Bautista sale a predicar, habla con mucha franqueza y en forma muy cruda para lo que nosotros a veces estamos acostumbrados a oír. Y allí habría personas que habrían perdido algún familiar, alguien quizás perdió un hijo, alguien quizás quedó viudo o viuda, había personas que quizás estaban en depresión, personas que estaban enfermas, había probablemente personas pobres que no tendrían el sustento para ese día, pero Juan no se detiene a hablar en eso. Dios se encarga de eso también y no quiero minimizar las necesidades y cuestiones del alma y las cuestiones físicas, porque Dios es salvador de todo y Él también puede salvarle de eso. Pero Juan va a lo que era realmente necesario, era a que la gente se arrepintiera de sus pecados y se reconciliara con Dios. Así que quizá usted pueda pensar, no necesito el mensaje que usted me está predicando, me comparte hoy. Lo que yo necesito es que me comprendan, que yo soy una persona con problemas. Quizá usted dice, necesito que me entiendan que me he quedado solo, me he quedado sola. Necesito que me entiendan que no tengo trabajo. Mi querido, Dios entiende todo eso, pero hay algo que usted tiene que entender. Hay un mensaje que es más importante que todo eso. Un día usted debe entenderlo. Debe comprender esto que la palabra de Dios enseña. Dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. En su corazón Dios ha puesto eternidad. Y dice la Biblia que el hombre no alcanza a entender eso. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hay una vida en este cuerpo, 70, 80, 50, 90, no sé hasta dónde llegue la varilla suya, hasta dónde le dé las pilas. Y luego viene la eternidad. Y allí usted se va a encontrar con una realidad. Cielo o infierno. Y ya no hay tiempo para decidir. Ahora decido el cielo. No, una vez que usted ya murió, ya no hay cómo decidir. Eso lo decide usted acá y lo decide en la vida. Por eso tiene que oír el mensaje. Entiendo de los problemas, como quien ha pasado por muchos problemas, por problemas económicos, por problemas de salud, por problemas del alma, por problemas de depresión, por problemas de ausencia de seres queridos. Yo entiendo eso. Más o menos quizás no estoy en el punto suyo,
Pero hay algo más importante. ¿Y qué de su eternidad? ¿Y qué de su alma el día de mañana cuando usted muera y tenga que presentarse delante de Dios? ¿Será juzgado o será justificado? Pero eso lo decide acá. Arrepiéntase de sus pecados y entréguele su vida a Jesucristo. Los religiosos de la época de Jesús se justificaban y ellos no querían reconocer que tenían que arrepentirse de sus pecados. Y Cristo ofrece salvarnos. A ellos en aquel tiempo y a nosotros en este tiempo. ¿Salvarnos de qué? El texto bíblico lo dice, salvarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, que es la ira venidera. Y a veces no entra en la mente pensar que un Dios bueno puede llenarse de ira y castigar a la gente, pero ya se lo expliqué. No es que Dios deliberadamente castiga a la gente, sino que la gente busca su propio destino. Hoy oye la palabra, atiende a la palabra, la pone en su corazón, se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios, tiene comunión con Dios y tiene vida eterna, se reconcilió con Dios. Tiene vida eterna. Oye la palabra, no la quiere, la rechaza, le pone el no me gusta en su corazón, ya está escogiendo la condenación, la ira venidera. Hay un día señalado en la Biblia y en la historia de la humanidad en que Dios juzgará a los vivos y a los muertos conforme a mi evangelio. Y eso es ineludible. No puede esquivar esa situación. Mejor entregar su vida al Señor Jesucristo. No presente excusas contra Dios. En último lugar, las últimas palabras de Juan en el versículo 12, él dice, su aventador está en su mano, hablando del Señor Jesús, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Quisiera ayudarle con algunas imágenes, porque si usted como yo no hemos estado en la cosecha del trigo, y menos como se hacía en aquel tiempo, no vamos a poder entender. Entonces, la cosecha del trigo estaba conformada de 3 lugares. Una era el campo, donde se plantaba el trigo. Otro lugar era la era, donde se traía el trigo luego de la cosecha, se colocaba para ser limpiado. Y el otro lugar era el granero. Juan está diciendo, y está hablando acá, y trayendo a nosotros la figura de la cosecha y de la era. Quiero explicarle. Es cortado el trigo y es llevado a la era. Aquí en la era hay personas que pueden decirse cristianas o pueden tildarse no cristianas, pero ahí están en la era. La era es un espacio de terreno donde se trabajaba el trigo y se hacía esto, lo primero que se hacía. Normalmente se colocaban todas las gavillas que eran cosechadas y se pasaba con bueyes, un par de bueyes que tiraban de un implemento agrícola llamado trillo. El trillo era un implemento de madera más o menos de unos 2 metros de largo por 1 metro de ancho y tenía como si fuera esta forma, tenía levantada esta parte y los bueyes tiraban de acá. Debajo del trillo era unas planchas de madera muy pesadas, estaban trabajada la madera, incrustadas piedras, y eso tenía mucho peso. Entonces los bueyes comenzaban a girar alrededor de las parvas de trigo y rompían y sacaban todo, entonces separando la paja del trigo, la gavilla era desmenuzada. Luego de eso, de que ya los bueyes habían pasado con el trillo y quedaba todo aplastado, esto se hacía normalmente en los meses de junio, que en Israel eran los meses de viento. Entonces se tomaba otro implemento agrícola que se llama aventador. El aventador es una especie de horqueta que usted como mendocino conoce bien en las cosechas y para cargar los camiones o a veces descargar lo que por ahí queda o cuando el volquete se rompió hay que trabajar todo con la horqueta, pero no era de hierro sino que era de madera. Entonces se metía este implemento y se aventaba, se largaba al aire lo que había ahí, todo el grano de trigo mezclado
con lo que no era, lo que no servía, la hojarasca, toda la paja, todo lo que no formaba parte del trigo. Y entonces se tiraba al aire y el viento se lo llevaba y hacía un montón más allá. Y entonces se tiraba, caía el grano pesado y todo lo que no servía se lo llevaba el viento. Eso es lo que Juan el Bautista está diciendo. Está diciendo que el Señor Jesucristo, Dios en la persona de Jesús, está con el aventador en su mano. Y Él está lanzando a través de la prueba, está lanzando al aire a ver quién es de Dios y quién no es de Dios. El que es de Dios se queda, porque dice, limpiará su era. La iglesia es una era. Dios está limpiando a la iglesia. A través de las pruebas, usted es limpiado. A través de las necesidades, usted es limpiado para que se demuestre el calibre de cristiano que usted es. No sea que en medio de la presión, la tentación de la adolescencia, la juventud, la adultez o la vejez, porque las tentaciones vienen siempre, las tentaciones vienen como producto de lo malo que hay dentro nuestro. Así que si siempre hay algo malo, siempre van a aparecer tentaciones. La era, la iglesia. Y dice la Biblia que Dios va a limpiar la era, va a lanzar al viento de la prueba la vida de cada cristiano, para que se vea qué tan cristiano es cada cristiano. Y dice luego, y recogerá su trigo en su granero. Eso quiere decir, como hacían en la antigüedad, lo que sirve para el día de mañana, molerlo, hacer harina, para tener pan, para la familia o para vender el resto, para que otros también tengan, lo va a guardar en el granero, lo va a tener en un lugar escogido. Está hablando del cielo. Hay un lugar especial para aquellos que son verdadero trigo, verdadero grano limpio. Y luego dice lo que va a hacer con la parva de paja que se amontonó, lo que se llevó el viento. Dice que va a prenderle fuego y va a ser un fuego que nunca se apagará. Si usted se pone a pensar, dice, ¿cómo no se va a apagar? Una vez que se consuma lo último de la paja, van a quedar solo cenizas y ya no va a quedar más nada. ¿Cómo es un fuego que nunca se apagará? Claro, porque no está hablando en realidad, lo usa de ejemplo, no está hablando de ese fuego de quemar esa paja, sino que está hablando del fuego del infierno, que es el castigo final de toda persona que no se arrepintió de sus pecados y no aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Cuál es el destino de esa gente? El infierno. ¿Cuál es el destino de aquel que se da cuenta de que tiene que arrepentirse, que sus buenas obras no lo van a salvar? Sus años de iglesia, cualquiera que sea, no lo va a salvar. Tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios y dejar que Dios lo limpie a través de la prueba. ¿Cuál es el destino? Una eternidad con Dios. Y eso lo elige usted. Usted escoge. Es muy triste a veces encontrarme con personas a las que le planteo de una manera sencilla este mensaje en cuestión de 5 minutos y que se tapen los oídos y hagan de cuenta que no escucharon. Me he encontrado con muchas personas o que se justifican y dicen, ¿qué me viene a mí con eso? Yo no soy diferente al resto de las personas. Y tiene razón, pero el tema es que el resto de las personas también somos pecadores. Y por ser pecadores necesitamos un Salvador. Y Dios el Padre ha provisto en la persona inigualable de Jesucristo su Hijo un Salvador. Hay un solo Salvador para el mundo entero y es Jesucristo, quien puede perdonarnos de los pecados, darnos una vida nueva para que podamos vivir la vida de Dios en la tierra y librarnos de la ira venidera. ¿En qué punto se encuentra usted? ¿En qué punto lo encuentra usted de este mensaje? Si hoy fuera el último día de su vida, ¿dónde pasaría su eternidad? Hay un lago de fuego llamado infierno para nosotros, donde arderán las almas de los que no se arrepintieron de sus pecados y no siguieron a Dios, o hay un lugar junto a Dios donde uno puede disfrutar eternamente de su presencia. Eso lo elige usted y lo puede elegir ahora. ¿Cómo lo puede hacer? A través de una sencilla oración. ¿Quiere orar conmigo? Ahí donde usted se encuentra, con una mano en su corazón,
puede orar conmigo y decir así: querido Dios, yo te doy gracias por haber oído y también por haber entendido tu santa palabra. Reconozco que te necesito y en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados y te confieso que estoy arrepentido y no quiero vivir nunca más en el pecado. Ahora yo recibo a Jesucristo en mi corazón y hago a Jesús y confieso a Jesús como mi único Salvador y como Señor y dueño de mi vida. Y decido en este día vivir obedeciendo la palabra de Dios con Cristo en mi corazón. Padre, te pido también que tú me libres de todo mal, de toda enfermedad, de toda tentación, que me ayudes en todas las cosas, que me prosperes y que salves a toda mi familia. Y yo te doy gracias por esta salvación tan grande, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y si usted ha orado de corazón, ahora es un hijo de Dios. Está en la puerta y llama. Abre tu corazón, invítale a entrar, no pierdas la ocasión. Oh, Cristo quiere cambiar todo tu ser, tu vida llenará. Muy bien, mi querido hermano, mi querido amigo, bueno, ahora más que amigos somos hermanos. Si usted entregó su vida al Señor Jesús, si se arrepintió de sus pecados, ese es el propósito de la predicación del Evangelio. Bienvenido a la familia de Dios. Este es el comienzo de una nueva vida y maravillosa vida que Dios le entrega a usted por medio de Jesucristo y de su obra redentora de la cruz del Calvario. Siga a Jesús, y para que el camino le sea más fácil, Dios nos ha dado su palabra, la Biblia. Consígase una Biblia para poder leerla todos los días. Y Dios va a hablarle a su corazón. Si usted necesita de algún tipo de ayuda, de oración, de algún tipo de consejo de cómo leer la Biblia, puede escribirnos a nuestro correo o contactarse con nosotros a través de las redes, que enseguida aparecen nuestros lugares donde usted puede encontrarnos, o con algún creyente nuestro de la iglesia. También usted puede contactarse, seguro que cerca de la casa suya alguien usted conocerá para que le ayude en su caminar diario con el Señor Jesucristo. Y usted va a descubrir que la vida con el Señor Jesús es verdaderamente maravillosa. Y no es mentira, es verdad. La vida con Dios es una vida maravillosa. No le prometo que no va a haber problemas. Sí le prometo lo que Jesús nos prometió. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en medio de los problemas parece que la persona de Jesús se hace más grande y viene a nosotros a cubrirnos y a cuidarnos. Quizá usted se acuerda cuando se enfermaba, si eran varios hermanos, y se enfermaba uno de los hermanos, la atención especial de los padres estaba sobre el que está enfermo. Cuando usted esté en necesidad, clame a Dios. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y en esos momentos difíciles usted va a ver que la persona de Jesús es más grande, la atención del Señor es más personalizada para usted, pero no se complique con la vida, que el Señor Jesús camina
a su lado. Vamos a hacer una oración por todas las necesidades. Vamos a orar por usted donde usted se encuentre. Y si usted cree, ponga su confianza ahora en el Señor Jesús. Ponga esa enfermedad que quizá hay en su cuerpo, en la persona del Señor Jesús, porque la Biblia dice que por su llaga todos somos sanados. Así que hay sanidad en el nombre del Señor. Y hay provisión y hay todo bien en la persona de Jesús. Querido Dios, te damos muchas gracias por habernos regalado este día y la bendición de poder acercarnos a cientos o miles de amigos y hermanos y poder compartir tu glorioso evangelio. Señor, como el evangelio es poder para salvación, también el evangelio, tu evangelio es poder para sanidad. Es poder para provisión, es poder para ayuda sobrenatural en trámites, en las cuestiones del alma. Señor, en toda situación que conforma a la persona, tu evangelio es poderoso. Y en el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido que sea ministrada cada persona en su necesidad. Que el que está enfermo, la enfermedad no lo quebrante, sino que en el nombre de Jesús sea quebrantada la enfermedad y la persona reciba liberación en su cuerpo y sea sanada de todo achaque, de toda enfermedad, de toda dolencia. En el nombre del Señor Jesucristo, manifiesta tu poder, Señor, en esta hora donde hay alguien que está creyendo y ha parado el oído y ha puesto atención a esta oración y dice, quizá Dios me pueda sanar a mí, que no sea un quizá para él o para ella, sino que sea un amén. Así sea hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, te pido que bendigas con tu presencia para consolar a cada persona en sus necesidades, en sus soledades. En el nombre del Señor Jesucristo, llevamos toda ansiedad y toda necesidad y la ponemos en la persona de Jesús, confiando porque la palabra de Dios dice que el Señor tiene cuidado de nosotros. Señor, yo te ruego que ahí donde hay alguien que está creyendo, que tiene fe como un grano de mostaza, así de pequeño, manifiestes tu poder. Sea quebrantado el poder de la muerte en el nombre del Señor Jesús. Toda enfermedad sea quebrantada en el nombre del Señor Jesús y salga a libertad y a victoria cada hombre, cada mujer, cada jovencito, cada persona adulta, cada anciano, porque tú tienes tus ojos y tu cuidado sobre cada persona que cree en tu nombre, que es bendito por los siglos. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús y te damos gracias. Y damos gracias, Señor, porque creemos que tú lo haces. Tu palabra me dice y nos dice que si nosotros creemos, por eso oramos, que tú oyes, también tenemos que creer que hay respuesta a las oraciones que hayamos hecho. Yo te pido, Señor, que derrames un manto de fe sobre la vida de aquel que está perdiendo la fe, de aquella mujer que está perdiendo la fe. Derrames un manto de fe y le recuerdes, Señor, tu palabra y tus promesas, que tú dijiste, porque tú eres fiel. Y tú no juegas, Señor, con los sentimientos, ni las voluntades, ni las emociones de nadie, sino que cuando tú das tu palabra, cuando tú hablaste tu palabra, era, Señor, para bendición, era para sanidad, era para restauración, era para ayuda, era para consuelo, era para levantamiento, nunca para quebrantamiento. Te ruego entonces, Señor, que cada persona ahora comience a recibir de ti la fe para creer que su milagro viene en camino y en breve abrazará su milagro y verá en su cuerpo y verá en su medio que le rodea, en su parte económica, que tú eres Dios que responde la oración, tú contestas la oración. Y yo, Señor, junto con muchos hermanos, vamos a darte siempre toda la gloria a ti. Y cuando veamos tus sanidades y tus milagros, como aquellas cosas que nos vamos enterando en estos días, de tu provisión en medio de la angustia, Señor, vamos a decir que tú lo hiciste. Y siempre, siempre y siempre vamos a reconocerte a ti como el único Señor, el único Dios y el único que merece toda la gloria, todo el honor y toda la honra. Bendecimos tu nombre
y te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Mi querida iglesia, mis queridos hermanos, les abrazamos en el amor del Señor Jesucristo. Reciban saludos de mi esposa, nuestra pastora, de toda la familia pastoral que usted los ve siempre, que están y estamos al servicio de lo que usted necesite. No digo de cualquier locura, ¿no? Pero de lo que sea lógico, que sea dentro de lo cabal y juicioso. Estamos para ayudarle. Ya sabe nuestros medios por los cuales puede comunicarse. Si necesita enviar un correo, si necesita hacer un llamado telefónico, si necesita lo que necesite. Aquí estamos para orar por usted, para guiarle en el camino del Señor. Un abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga y nos encontraremos en breve. Oh, Cristo está a la puerta y llama.